Jorge, te había pedido sobre el cierre del bloque anterior que ampliaras el concepto de flexibilización. Digo, de Caro Figueroa para acá quedó como que flexibilizar era malo. ¿Qué querés decir cuando hablas de flexibilizar el mercado laboral para permitir que absorba esta situación de crisis? Yo creo que el mejor ejemplo lo tiene Alemania. Nadie puede sospechar de que Alemania es un flexibilizador como es, por ejemplo, Estados Unidos. Sin embargo, lo que sucede en Alemania cuando una empresa entra en crisis, o bien cuando el tipo de cambio se apreció muchísimo, como fue el caso del euro en el periodo 2005 hasta mediados del 2008, fue en donde los sindicatos y las cámaras de empresarias se juntan. Las cámaras de empresarias se comprometen a mantener el nivel de empleo, es decir, no echar a nadie, pero los trabajadores se comprometen a cambio a trabajar, por ejemplo, 6 horas semanales más por el mismo salario. Y además 6 horas que las va a disponer la empresa en qué momento trabajarlas. Entonces, de esa forma se puede preservar el nivel de empleo, pero obviamente, digamos, modificando ciertas normas, o como muchos dicen, ciertas conquistas laborales, dado que se está en un periodo de crisis. Es decir, cuando llega el momento de crisis, muchas veces, digamos, el tratar de defender la conquista o prohibir el caso del empleo puede llegar a redundar en una mayor pérdida de empleo, o hasta incluso en una mayor duración del desempleo para aquel que queda afuera, y hasta en una mayor tendencia a la informalidad, dado que si es muy restrictiva la regulación, obviamente lo poco que se genere va a ser en la informalidad. El mecanismo de crisis que se usó en la última crisis fue aquel y se está mencionando por estos días, es pedirle a las empresas o imponerle una doble indemnización en el caso de que prescindieran de personal. Y en realidad el procedimiento preventivo de crisis lo que busca es consensuar entre el trabajador y el sindicato, digamos, y el dueño de la empresa, condiciones especiales para poder mantener la empresa y preservar los empleos, que es esto que yo señalaba que hacían los alemanes, es decir, bueno, también vamos a trabajar un poco más, posiblemente vamos a mantener el salario como está, con más horas de trabajo, pero el empleador se tiene que comprometer a preservar los empleos y a pagar los salarios. Entonces, me parece que es en el medio de una crisis, tanto el empleador como el trabajador, los dos resignan algo para mantener la actividad y mantener el empleo hasta que pase la crisis. A eso me refiero con flexibilidad. ¿Y quién, por ejemplo, en Europa no la tuvo? Fue Italia. Italia no entró en este tipo de negociación que hizo Alemania, y obviamente son los que más perjudicados están ahora con la crisis y con la apreciación cambiada. A Francia también le costó mucho. A Francia le costó mucho. Y cuando todos dijeron, ¿por qué Alemania sigue creciendo, digamos, a pesar de la apreciación, a pesar de incluso que se va deteniendo la economía? Y es porque son muy innovadores para flexibilizar de esta forma, es decir, consensuadamente, con vistas en un problema en común. ¿Cómo hacemos para mantener el nivel de empleo en un momento de crisis? El principal problema que parece tener la economía argentina, por lo menos a mi juicio, por estos momentos, es que no tiene moneda de inversión. No la tiene porque el peso no es una moneda de inversión, nadie piensa en pesos a largo plazo en la Argentina. Y ahora no tiene valor de equilibrio el dólar, es decir, hay mucha incertidumbre respecto del valor del dólar. Ya dejé mi juicio. ¿Cuál es tu juicio? ¿Cuál es el principal hoy problema de la Argentina? Que la moneda de inversión es el dólar. Es un problema. Ese es el problema. Es decir, en la medida que la gente no confía en otra cosa que el dólar debajo del colchón, obviamente que vamos a tener una economía muy lerda y con pocas posibilidades de salir adelante y menos de enfrentar una situación adversa. Los países más desarrollados, lo primero que se mueve, digamos, para salir de una crisis y empezar a crecer de nuevo es el mercado laboral, con este tipo de mecanismos de flexibilizar, digamos, para buscar que la gente pueda reubicarse en los sectores más dinámicos, y el crédito. O sea, fluye el crédito para que las empresas puedan tomar capital de trabajo, dar empleo y salir adelante. En Argentina no funciona ninguna de las dos cosas. El mercado laboral lo quieren dejar congelado, como si estaríamos todavía en el 2007. Y el crédito no existe. Desapareció. No existía, y ahora va a existir era muy bajo, menos, pero además ahora va a existir menos. Mucho menos con estas medidas que se están tomando. Aún si hubiera una superagencia, como dice Amado Boudou, cuando dice, bueno, con estos recursos en realidad yo voy a hacer que preserven el empleo y el buen trabajo, ¿cómo se hace? Pero la verdad, el esquema de reparto en Argentina está quebrado desde la década del 70. Esto significa el Estado tiene que poner recursos de rentas generales e impuestos para poder suplementar los aportes salariales a fin de poder pagar las jubilaciones. Ahora, si llega a venir el cambio, el hecho de que la gente que está en capitalización aporte a reparto no significa que entra en superávit ANSES. No,
va a haber que seguir poniendo impuestos y fondos de rentas generales, con lo cual eso lleva a decir que difícilmente el ANSES vaya a tener un superávit para invertir. Sobrar tanto como para estimular la actividad. Jorge, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes no se vayan porque en el próximo bloque estará, como siempre, Nadia con nosotros para ver cómo viene el panorama meteorológico y político de cara al fin de semana. Acompáñanos. Gracias.